Hay una voz en tu cabeza que te está mintiendo. Te dice que no eres suficiente, que vas a fracasar, que los demás son mejores, más fuertes, más inteligentes. Y el error que comete el 99% de los hombres es creer que esa voz son ellos. Pelean con ella, razonan con ella, intentan suprimirla. Pero es una batalla perdida desde el principio. ¿Por qué? Porque estás usando las armas equivocadas en el campo de batalla equivocado. Lo que no sabes es que existe un protocolo. Un sistema de 3 pasos diseñado no para luchar contra esa voz, sino para volverla irrelevante. Un código mental forjado hace casi 2000 años por el hombre más poderoso de la Tierra, el emperador estoico Marco Aurelio, mientras dirigía el Imperio Romano desde los campos de batalla. Este no es un vídeo sobre historia, es sobre poder. Poder sobre tu propia mente. Si estás listo para instalar un nuevo sistema operativo mental y silenciar a tu crítico interno para siempre, escribe dominio en los comentarios. ¿Empezamos? Vivimos en la era de la comparación constante. Cada vez que desbloqueas tu teléfono, te enfrentas a un desfile de éxitos ajenos, de vidas aparentemente perfectas. Este entorno es el caldo de cultivo ideal para tu crítico interno. Es el combustible que alimenta la voz de la insuficiencia. Te compara con un ideal imposible y luego te castiga por no alcanzarlo. Este crítico no es un fallo en tu sistema. Es una característica primitiva de tu cerebro, diseñada para mantenerte a salvo en la tribu, para que no te desvíes de la norma y seas expulsado. Pero en el mundo moderno, este mecanismo está roto. Se ha convertido en un tirano. Te paraliza ante el riesgo. Te susurra miedos que te impiden perseguir tus verdaderos objetivos. Te convence de que la comodidad de la mediocridad es preferible al dolor temporal del crecimiento. La mayoría de los hombres viven toda su vida como prisioneros de esta voz, sin saber que la llave de su celda siempre ha estado en su bolsillo. Hoy, no solo te mostraremos la llave, te enseñaremos a usarla para abrir la puerta y salir a la luz de la verdadera libertad mental. El primer paso del protocolo de Marco Aurelio es el más fundamental y el que la mayoría pasa por alto. Lo llamaremos el principio del juicio objetivo. La idea es simple en su formulación, pero radical en su práctica. Los estoicos entendieron una verdad universal. No son los eventos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de esos eventos. Tu crítico interno no reacciona a la realidad, reacciona a la historia que tú te cuentas sobre la realidad. Un despido no es una catástrofe, es la terminación de un contrato laboral. El rechazo de una mujer no es una prueba de tu falta de valor, es una incompatibilidad de preferencias. El fracaso en un proyecto no es el fin del mundo. Es un resultado inesperado que contiene datos valiosos. El primer acto de un hombre con dominio mental es aprender a separar el hecho crudo y objetivo de la capa de drama, juicio y emoción que su mente le añade automáticamente. Es un acto de rebeldía contra tu propia programación. Piensa en tu mente como una sala de redacción. Ocurre un evento en el mundo exterior. Inmediatamente, el editor jefe, tu crítico interno, se pone a trabajar. Su trabajo es escribir un titular sensacionalista. Desastre total. Pierdes tu trabajo y tu vida está arruinada. O humillación pública. Eres rechazado y quedas en ridículo. Estos titulares generan una respuesta emocional intensa, miedo, vergüenza, ansiedad. El protocolo estoico te enseña a despedir a ese editor. Te enseña a convertirte en un reportero de hechos. ¿Qué ha ocurrido realmente? Mi relación laboral con la empresa X ha finalizado. La persona Y ha comunicado que no desea continuar la interacción. Punto. Sin adornos, sin juicios de valor. Al principio, este ejercicio se siente frío, casi robótico, pero eso es porque estás acostumbrado al caos emocional. Lo que estás experimentando no es la ausencia de emoción, es el principio de la claridad, y la claridad es poder. La herramienta principal para aplicar el juicio objetivo es el lenguaje.
Las palabras que usas para describir tu realidad la moldean. Tu crítico interno es un maestro de la hipérbole. Usa palabras como siempre, nunca, terrible, imposible. Tu trabajo es reemplazar ese lenguaje inflamatorio por uno preciso y descriptivo. En lugar de he tenido un día horrible, prueba, hoy me he enfrentado a 3 desafíos inesperados. En lugar de estoy arruinado, prueba, mi situación financiera actual requiere un plan de acción. Este cambio no es un truco de pensamiento positivo. No se trata de mentirte a ti mismo. Se trata de decir la verdad literal, despojada de la narrativa catastrófica. Al hacerlo, le quitas al crítico interno sus armas más poderosas. Un problema descrito con precisión es un problema medio resuelto. Una catástrofe emocional, en cambio, es una parálisis garantizada. El hombre superior es, ante todo, un hombre preciso en su lenguaje interno. Marco Aurelio practicaba una técnica que podríamos llamar desnudar el objeto. Escribía en sus meditaciones sobre cómo debía mirar un plato de comida lujoso y pensar, este es el cadáver de un pez, el cadáver de un pájaro. Miraba su túnica púrpura, el símbolo de su poder imperial, y pensaba, esto es lana de oveja teñida con la sangre de un marisco. ¿Era un ejercicio morboso? No. Era un entrenamiento para ver las cosas como realmente son, sin el valor añadido por la sociedad o por su propio ego. Tú puedes aplicar esto a las armas de tu crítico interno. ¿El coche de lujo que te hace sentir envidia? Es una caja de metal y plástico diseñada para el transporte. ¿El puesto de CEO que te parece inalcanzable? Es una serie de responsabilidades y tareas organizativas. Al despojar a las cosas del estatus y el significado que les proyectamos, su poder para intimidarte y alimentar a tu crítico interno disminuye drásticamente. Ves el mundo en su cruda realidad, y en esa realidad, eres mucho más capaz de lo que crees. La práctica constante del juicio objetivo crea un espacio, un pequeño hueco entre el estímulo externo y tu respuesta interna. En ese espacio reside tu libertad. La mayoría de la gente vive sin ese espacio. El evento ocurre, y la reacción emocional es instantánea y automática. El crítico interno toma el control de inmediato. El estoico, en cambio, cultiva ese espacio. Ocurre el evento. Él hace una pausa. Observa el juicio que su mente produce automáticamente. Y luego, conscientemente, elige no aceptarlo. Elige reducirlo a su descripción objetiva. Este acto, repetido cientos de veces, reconfigura tu cerebro. Te transforma de un reactor a un respondedor. Dejas de ser una marioneta de tus emociones y te conviertes en el que tira de los hilos. Este es el primer pilar del dominio mental. Sin él, los otros dos no pueden sostenerse. Ahora que hemos establecido la base, pasemos al segundo paso del protocolo. Este es quizás el concepto estoico más famoso, pero también el más malinterpretado. Se conoce como la dicotomía del control. Imagina 2 círculos. Uno, pequeño, contiene todo lo que está bajo tu control directo y absoluto. El otro, inmenso, contiene todo lo demás. ¿Qué hay en el círculo pequeño? Tus juicios, tus opiniones, tus decisiones, tus acciones, tu voluntad. Esencialmente, tu mundo interior y cómo eliges responder al mundo exterior. ¿Qué hay en el círculo grande? Todo lo demás. La economía, el clima, las opiniones de los demás, si alguien te quiere o te odia, si te ascienden o te despiden, incluso tu propia salud en gran medida. El 99% del sufrimiento humano y la munición casi infinita del crítico interno proviene de una simple confusión. Intentar controlar las cosas del círculo grande. Tu crítico interno es un experto en arrastrarte al círculo grande. Se obsesiona con lo que otros piensan de ti. Se lamenta por errores pasados que ya no puedes cambiar. Se angustia por un futuro que no ha llegado y que es, en gran parte, impredecible.
Cada segundo de energía mental que dedicas a las cosas que no puedes controlar es un segundo robado de tu poder real, el poder que reside en tu círculo pequeño. El segundo paso del protocolo es, por tanto, un ejercicio de enfoque implacable. Ante cualquier situación que te genere ansiedad o duda, la primera pregunta que un hombre entrenado en el estoicismo se hace es: ¿qué parte de esto está bajo mi control y qué parte no lo está? Esta pregunta actúa como un filtro. Separa el ruido de la señal. Te muestra dónde debes dirigir tu energía y de qué debes desapegarte por completo. Veamos un ejemplo práctico. Tienes una presentación importante en el trabajo. Tu crítico interno se vuelve loco. ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si me quedo en blanco? ¿Y si mi jefe piensa que soy un incompetente? Voy a arruinar mi carrera. Analicemos esto con la dicotomía del control. ¿Puedes controlar si la gente se ríe? No. ¿Puedes controlar si te quedas en blanco? No del todo. La biología a veces nos juega malas pasadas. ¿Puedes controlar los pensamientos exactos de tu jefe? Imposible. Todo esto está en el círculo grande. Es ruido. ¿Qué está en tu círculo pequeño? La cantidad de horas que dedicas a preparar la presentación, la calidad de tu investigación, el ensayo de tu discurso, tu elección de vestimenta, tu decisión de dormir bien la noche anterior, tu enfoque en respirar profundamente antes de empezar. El protocolo estoico te ordena ignorar por completo el ruido del círculo grande y dedicar el 100% de tu energía a ejecutar impecablemente las variables del círculo pequeño. Este principio es liberador. La mayoría de los hombres cargan con el peso del mundo sobre sus hombros, creyendo que son responsables de resultados que nunca estuvieron bajo su control. El estoico comprende que su responsabilidad no es garantizar un resultado específico, sino realizar el mejor esfuerzo posible con las herramientas que tiene. El arquero estoico no se obsesiona con dar en el blanco. Sabe que una ráfaga de viento inesperada, círculo grande, puede desviar la flecha en el último segundo. Su foco está en todo lo que sí puede controlar. Su postura, su respiración, la tensión del arco, el momento de la suelta. Si hace todo esto a la perfección, ha tenido éxito, independientemente de dónde aterrice la flecha. Cuando aplicas esta mentalidad a tu vida, tu crítico interno pierde su poder. No puede atacarte por un resultado que nunca fue tu responsabilidad. Solo puede juzgar tu esfuerzo, y tú tienes el control total sobre eso. El desapego del resultado no significa pasividad, es todo lo contrario. Es la condición necesaria para la acción masiva y enfocada. Cuando dejas de gastar energía en preocuparte por lo incontrolable, liberas una cantidad inmensa de recursos mentales y emocionales. Es como cerrar docenas de programas que se ejecutan en segundo plano en tu ordenador y ralentizan el sistema. De repente, tienes toda la potencia de procesamiento disponible para la tarea que tienes entre manos. Te vuelves más presente, más efectivo, más poderoso. El hombre que se preocupa por la opinión de todos en la sala es tímido y vacilante. El hombre que se centra únicamente en expresar su verdad con claridad y convicción, independientemente de la reacción, es el que termina liderando la sala. La dicotomía del control no es una filosofía de resignación, es una estrategia de poder. La práctica diaria de este segundo paso implica un autoanálisis constante. Cada vez que sientas una punzada de ansiedad, frustración o miedo, detente. Pregúntate, ¿en qué círculo estoy operando mentalmente ahora mismo? Si la respuesta es el círculo grande, redirige tu atención conscientemente. Si te preocupa la economía, en lugar de angustiarte, pregúntate, ¿qué acciones puedo tomar hoy para fortalecer mi situación financiera? Si te obsesiona una crítica que recibiste, pregúntate, ¿hay algo de verdad objetiva en esto que pueda usar para mejorar? Si no, lo desecho. Este reenfoque constante es el entrenamiento. Al principio requiere esfuerzo, pero con el tiempo se convierte en tu modo de operar por defecto. Te conviertes en un hombre de acción, no de preocupación.
El crítico interno se nutre de la impotencia. Te hace sentir pequeño e incapaz frente a los desafíos de la vida. La dicotomía del control es el antídoto directo a este veneno. Te recuerda constantemente que, aunque no controles el mundo, eres el soberano absoluto de tu propio reino interior. Nadie puede obligarte a pensar de cierta manera. Nadie puede forzar tus juicios. Nadie puede quitarte tu capacidad de elegir tu respuesta. Este es el núcleo de tu poder. Es la ciudadela interior de la que hablaba Marco Aurelio. Una fortaleza mental a la que ningún evento externo puede acceder. Al centrarte en tu círculo de control, no solo te vuelves más efectivo, sino que construyes y refuerzas esa fortaleza día a día. Dejas de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en el maestro de tu respuesta. Hemos cubierto el juicio objetivo para ver la realidad tal como es. Hemos aplicado la dicotomía del control para enfocar nuestra energía donde realmente importa. Ahora llegamos al tercer y último paso del protocolo, el que pone todo lo demás en perspectiva. Lo llamaremos la perspectiva cósmica. Este es el zoom out definitivo. Es la capacidad de elevarse por encima de tus problemas inmediatos y verlos desde una escala mucho, mucho mayor. Tu crítico interno funciona con un microscopio. Magnifica cada pequeño error, cada defecto, cada contratiempo hasta que parece llenar todo tu campo de visión. La perspectiva cósmica es el telescopio. Te obliga a ver la inmensidad del universo y tu lugar en él. Marco Aurelio se recordaba constantemente a sí mismo. Piensa en la totalidad del tiempo y la totalidad de la sustancia, y cómo tu parte en ellas es minúscula. Se imaginaba mirando la Tierra desde el espacio, viendo la agitación de las ciudades como si fueran hormigueros. Este ejercicio, conocido como la vista desde arriba, no tiene como objetivo hacerte sentir insignificante en un sentido negativo. Su propósito es hacer que tus problemas se sientan insignificantes, que es algo muy diferente. Esa discusión que tuviste ayer, ese correo electrónico vergonzoso que enviaste, ese miedo al fracaso en tu nuevo negocio. ¿Qué importancia real tienen en la escala de una ciudad? ¿De un país? ¿Del planeta? ¿Del sistema solar? ¿De la historia de la humanidad? La respuesta es casi ninguna. Y eso es increíblemente liberador. Cuando tu crítico interno te ataca diciendo, has arruinado todo, la perspectiva cósmica te permite responder, ¿todo? ¿He alterado la órbita de los planetas? ¿He cambiado las leyes de la física? No. He cometido un error en un ámbito muy específico de mi vida, en un planeta pequeño, durante un parpadeo en la línea de tiempo cósmica. Esto no es para evitar la responsabilidad, es para darle a tus problemas su tamaño real. Al hacerlo, la carga emocional se disipa. Un problema con su tamaño real es manejable. Un problema magnificado por el pánico es paralizante. El hombre que puede regular la escala de sus problemas a voluntad es un hombre que no puede ser dominado por ellos. Una herramienta específica dentro de la perspectiva cósmica es la práctica del premeditatio malorum, la premeditación de los males. Esto suena pesimista, pero es una estrategia de resiliencia de élite. Consiste en tomarse un tiempo para imaginar vívidamente los peores escenarios posibles. ¿Qué es lo peor que podría pasar si fallas en tu presentación? Me despedirán, ok. ¿Y luego qué? Tendré que buscar otro trabajo. ¿Y luego? Puede que tarde un tiempo, será difícil. Al recorrer mentalmente este camino, ocurren dos cosas. Primero, te das cuenta de que incluso el peor escenario es, en la mayoría de los casos, sobrevivible. El miedo a lo desconocido es siempre mayor que el miedo a lo conocido. Segundo, puedes empezar a prepararte. Si me despiden, ¿cuáles son los 3 primeros pasos que daría? Actualizar mi currículum, contactar a mi red, revisar mis finanzas. Al hacer esto, transformas la ansiedad difusa en un plan de contingencia concreto. Le robas al futuro su poder de aterrorizarte.
Tu crítico interno utiliza el miedo al futuro como su principal arma. No lo intentes, porque podrías fracasar. Premeditatio malorum. Invierte esta dinámica. Te hace decir, voy a intentarlo. Ya he contemplado el peor de los fracasos, he aceptado que podría ocurrir, y tengo un plan para afrontarlo. Ya no me asusta. El hombre que ha hecho las paces con el peor resultado posible es un hombre libre. Actúa no desde el miedo, sino desde la fuerza. Se mueve con una audacia que desconcierta a quienes viven aterrorizados por lo que podría salir mal. La anticipación negativa, practicada de forma controlada, es una vacuna contra el pánico y la desesperación. La forma definitiva de la perspectiva cósmica es el memento mori. Recuerda que morirás. Lejos de ser un pensamiento deprimente, para los estoicos era el catalizador definitivo para la acción y la claridad. La conciencia de tu propia mortalidad es el filtro final para lo que realmente importa. Ante la certeza de la muerte, las pequeñas ansiedades, los rencores, el miedo a la opinión de los demás, las preocupaciones por el estatus, todo se desvanece. Se revela en su verdadera naturaleza, una distracción trivial. Tu crítico interno se preocupa por cosas que no tendrán la más mínima importancia en tu lecho de muerte. Memento mori. Te obliga a preguntarte, dado que mi tiempo es limitado, ¿es esta la forma en que quiero gastar mi energía mental? ¿Preocupándome por esto? La respuesta casi siempre es no. La muerte pone todo en perspectiva. El crítico interno te dice, no pidas un aumento, podrían decir que no. Memento mori responde, en 100 años, todos en esta empresa, incluyéndome a mí, estaremos muertos. ¿Realmente importa tanto un no? El crítico interno dice, no inicies ese negocio, es demasiado arriesgado. Memento mori responde, lo más arriesgado es llegar al final de mi vida lleno de arrepentimientos por las cosas que no intenté. Usar la muerte como consejera no es ser morboso, es ser radicalmente práctico. Es usar la verdad más fundamental de la existencia para vivir una vida más auténtica, valiente y significativa. Es el arma definitiva para silenciar las trivialidades con las que tu crítico interno intenta encadenarte. Estos 3 pasos, juicio objetivo, dicotomía del control y perspectiva cósmica, no son ideas aisladas. Forman un protocolo integrado, un sistema operativo que se ejecuta en tiempo real. Imagina que recibes una crítica negativa de tu jefe. El sistema se activa. Paso 1. Juicio objetivo. ¿Qué ocurrió realmente? Mi superior expresó su disconformidad con el punto 4.b del informe. No me humilló o cree que soy un inútil. Solo los hechos. Paso 2. Dicotomía del control. ¿Qué puedo controlar? No puedo controlar su opinión o su estado de ánimo. Puedo controlar mi respuesta. Puedo revisar el punto 4.b, ver si la crítica es válida, aprender de ella y corregir el informe. Mi energía va ahí, y solo ahí. Paso 3. Perspectiva cósmica. En la escala de mi carrera entera, ¿qué importancia tiene este informe? ¿En la escala de mi vida, lo recordaré en 10 años? Probablemente no. La carga emocional se disuelve. Lo que queda es una tarea clara y manejable. Esto es operar como un estoico. Es el dominio en acción. La verdadera maestría no reside en aplicar estos pasos de forma rígida, sino en interiorizarlos hasta que se conviertan en tu respuesta automática. Al principio, tendrás que forzarte a hacer una pausa y analizar la situación conscientemente. Ok, momento. Juicio objetivo. ¿Qué ha pasado? Con la práctica, este proceso se vuelve casi instantáneo. Es como aprender a conducir. Al principio, piensas en cada movimiento, embrague, marcha, acelerador. Después de un tiempo, simplemente conduces. Tu mente realiza las operaciones en segundo plano. Tu objetivo es llegar a un punto en el que tu respuesta por defecto a la adversidad no sea el pánico o la autocrítica,
sino la calma, el análisis y la acción enfocada. Esto es posible, pero requiere entrenamiento diario. Un error común es pensar que este protocolo te convertirá en un robot sin emociones. Nada más lejos de la realidad. No se trata de suprimir las emociones. Es imposible e indeseable. Se trata de no ser gobernado por ellas. Sentirás miedo, pero no dejarás que te paralice. Sentirás ira, pero elegirás no actuar desde ella. Sentirás tristeza, pero no permitirás que se convierta en desesperación. Las emociones se convierten en datos, en señales. Siento ansiedad. Interesante. ¿Qué juicio subyacente la está causando? ¿Estoy enfocándome en algo que no puedo controlar? Te conviertes en un observador de tus emociones, no en su esclavo. Y desde esa posición de observador, tienes el poder de elegir. La verdadera fuerza emocional no es no sentir, es sentir, y aún así, actuar con sabiduría y propósito. Piensa en el entrenamiento de un atleta de élite. No espera a la competición para empezar a practicar. Realiza ejercicios específicos cada día para fortalecer sus músculos y perfeccionar su técnica. Este protocolo es tu entrenamiento mental. Cada pequeña frustración del día es una oportunidad para practicar. El tráfico, un comentario grosero, un error tonto, cada uno es una repetición en tu gimnasio mental. Usa el juicio objetivo. Hay una congestión de vehículos. Usa la dicotomía del control. No puedo controlar el tráfico, puedo controlar mi respiración y la música que escucho. Usa la perspectiva cósmica. En una hora, esto será irrelevante. Cuanto más entrenes en situaciones de bajo riesgo, más preparado estarás cuando te enfrentes a una crisis real. Los hombres débiles son los que nunca entrenan su mente. Los fuertes son los que entienden que cada día es una sesión de entrenamiento. El crítico interno es, en esencia, una falta de alineación con la realidad. Se resiste a lo que es. Se lamenta de lo que fue. Teme a lo que podría ser. El protocolo estoico es un sistema para alinearte radicalmente con la realidad. El juicio objetivo te alinea con la realidad de los hechos presentes. La dicotomía del control te alinea con la realidad de tu propio poder y sus límites. La perspectiva cósmica te alinea con la realidad de tu lugar en el universo. Cuando estás perfectamente alineado con la realidad, el crítico interno no tiene dónde agarrarse. No puede haber fricción, no puede haber resistencia. Solo hay aceptación y acción efectiva. A esto lo llamaban los estoicos, vivir de acuerdo con la naturaleza. No la naturaleza de los árboles y los ríos, sino la naturaleza de la realidad misma. Es el estado mental de máxima eficiencia y mínima fricción. La sociedad moderna te anima a externalizar tu validación. Buscas la aprobación de los demás, los me gusta, los ascensos, el reconocimiento. Tu crítico interno usa esto en tu contra. Mide tu valor basándose en estas métricas externas e incontrolables. El estoicismo propone una revolución. Internalizar tu cuadro de mandos. Tu valor no reside en la opinión de los demás, círculo grande, sino en la calidad de tu carácter y tus acciones, círculo pequeño. ¿Has actuado con virtud? ¿Has hecho lo mejor que podías con lo que tenías? ¿Has respondido a los desafíos con coraje y sabiduría? Si la respuesta es sí, has ganado, independientemente del resultado externo. Este cambio de enfoque es fundamental. Cuando tu autoestima depende de tu propio juicio sobre tu carácter y no del aplauso de la multitud, te vuelves invulnerable. El crítico interno, que es un eco de los juicios externos, se queda sin voz. La implementación de este protocolo requiere una cualidad por encima de todas las demás: la disciplina. No es una solución mágica. No leerás esto y te despertarás mañana con una mente silenciosa. Es una práctica. Es una elección que se hace cada hora de cada día. La elección de hacer una pausa en lugar de reaccionar. La elección de analizar en lugar de entrar en pánico. La elección de enfocarse en lo controlable en lugar de lamentarse por lo incontrolable.
Habrá días en que falles, días en que el viejo hábito de la autocrítica te domine. No importa. El estoico no busca la perfección, busca el progreso. Cuando caigas, obsérvalo con juicio objetivo. He reaccionado emocionalmente. Aplícale la dicotomía del control. Puedo controlar cómo respondo a este fallo, aprendiendo de él y volviendo a la práctica. Y sigue adelante. La disciplina no es la ausencia de fallos, es el compromiso de volver al camino una y otra vez. Vamos a profundizar en el paso 1, el juicio objetivo. Marco Aurelio insistía en la importancia de definir siempre el objeto que se presenta a tu mente. Quería decir que debemos analizar las cosas hasta sus componentes más básicos. Tomemos la ansiedad social, un campo de juego favorito del crítico interno. La mente dice, no vayas a esa fiesta, harás el ridículo. Apliquemos la definición estoica. ¿Qué es hacer el ridículo? ¿Es decir algo que no es ingenioso? ¿Es tropezar? ¿Es que alguien no se ría de tu chiste? Cuando lo descompones, el concepto monstruoso de hacer el ridículo se convierte en una serie de pequeños eventos, en su mayoría neutrales y completamente insignificantes a largo plazo. Al desmantelar el lenguaje catastrófico del crítico, desmantela su poder emocional. Otra técnica para el juicio objetivo es preguntarse, ¿qué diría una cámara de seguridad? Una cámara no graba una reunión tensa y humillante. Graba una sala con 5 personas. La persona A habla durante 3 minutos. La persona B frunce el ceño. La persona C mira su teléfono. La cámara captura los hechos brutos, desprovistos de interpretación. Entrenarte para adoptar esta perspectiva de cámara de seguridad en tu propia vida es un ejercicio de poder inmenso. Te permite ver el abismo que existe entre lo que sucede y la historia que tu crítico interno te cuenta sobre lo que sucede. Y en ese abismo, puedes elegir una historia diferente. Una historia más útil, más racional y más alineada con tus objetivos. El crítico interno a menudo opera a través de la generalización. Un solo error se convierte en siempre lo arruino todo. Una crítica se transforma en nadie me respeta. El juicio objetivo combate esto con la especificidad. En lugar de aceptar la generalización, te obligas a buscar la evidencia. ¿Es literalmente cierto que siempre lo arruino todo? ¿No puedo recordar un solo caso en el que haya tenido éxito? Por supuesto que puedes. Este simple acto de verificación de hechos expone al crítico interno como lo que es. Un mentiroso y un mal lógico. No discutes con él. Simplemente presentas los datos en su contra. Con el tiempo, ante la abrumadora evidencia de sus propias falsedades, su voz se vuelve más débil y menos convincente. La resistencia a aplicar el juicio objetivo a menudo proviene de un apego secreto al drama. A nivel inconsciente, hay una parte de nosotros que disfruta de la intensidad emocional de la catástrofe. Sentirse una víctima puede ser una forma de evitar la responsabilidad. Culpar a las circunstancias puede ser más fácil que tomar acción. Ser un hombre que practica el estoicismo requiere renunciar a este placer perverso. Requiere elegir la calma efectiva sobre el caos excitante. Requiere la madurez de aceptar la realidad tal como es, sin la necesidad de adornarla con historias de triunfo o tragedia. Es un camino más sobrio, pero infinitamente más poderoso. Profundicemos ahora en el paso 2, la dicotomía del control. Una de las áreas más difíciles de aplicar este principio es en las relaciones interpersonales. Queremos controlar lo que los demás sienten por nosotros. Queremos controlar sus acciones. Este es el origen de los celos, la manipulación y gran parte del sufrimiento en las relaciones. El estoico acepta una verdad difícil: no tienes control sobre los demás. Punto. No puedes hacer que alguien te ame. No puedes obligar a alguien a respetarte. No puedes forzar a nadie a estar de acuerdo contigo. Cualquier intento de hacerlo es una violación de su propia autonomía y una fuente garantizada de frustración para ti. Entonces, ¿qué controlas en una relación?
Controlas tu propio comportamiento. Controlas si eres honesto. Controlas si eres leal. Controlas si escuchas con atención. Controlas si comunicas tus necesidades con claridad y respeto. Controlas los límites que estableces. El enfoque estoico en las relaciones es simple. Sé la mejor versión de ti mismo, el mejor compañero, amigo o padre que puedas ser, y deja que los demás respondan como elijan. Su respuesta está en su círculo de control, no en el tuyo. Esto no te hace un felpudo. Al contrario, te da la fuerza para alejarte de relaciones tóxicas, no desde la ira o el resentimiento, sino desde la comprensión tranquila de que no puedes controlar las acciones de la otra persona, pero sí puedes controlar tu decisión de no participar más en una dinámica dañina. La dicotomía del control también se aplica a tu propio cuerpo y salud. Esto puede sonar contraintuitivo. ¿Acaso no controlo mi salud? La respuesta es, solo hasta cierto punto. Puedes controlar tu dieta. Puedes controlar tu rutina de ejercicios. Puedes controlar si fumas o bebes en exceso. Pero no puedes controlar la genética. No puedes controlar la aparición de ciertas enfermedades. No puedes controlar un accidente inesperado. El crítico interno puede atormentarte por el envejecimiento o por una condición médica. El estoico, en cambio, se enfoca sin piedad en las variables que sí controla: dieta, ejercicio, descanso, y acepta con serenidad aquellas que no. Hace lo mejor que puede con lo que tiene, y encuentra la paz en ese esfuerzo, no en la garantía de un resultado perfecto. Un error que cometen los principiantes en el estoicismo es usar la dicotomía del control como una excusa para la inacción. Dicen, bueno, no puedo controlar el resultado, así que, ¿para qué intentarlo? Esta es una perversión total del principio. La filosofía no es, no te preocupes por nada. Es, preocúpate por las cosas correctas. Es una llamada a la acción masiva, pero una acción que está inteligentemente dirigida. El estoico probablemente trabaja más duro que la mayoría, porque no pierde tiempo ni energía en la preocupación, la duda o la queja. Toda su fuerza está canalizada hacia su círculo de control. Es la diferencia entre un rayo láser enfocado y una bombilla que dispersa su luz en todas direcciones. El láser, aunque con menos energía total, puede cortar el acero. La prueba definitiva de tu comprensión de la dicotomía del control es cómo manejas el éxito y el fracaso. El hombre común se vuelve arrogante con el éxito, creyendo que fue enteramente obra suya, y se deprime con el fracaso, creyendo que es una prueba de su inutilidad. El estoico sabe que tanto el éxito como el fracaso son productos de una mezcla de sus esfuerzos, controlables, y factores externos como la suerte o las acciones de otros, incontrolables. Por lo tanto, recibe el éxito con gratitud pero sin arrogancia, y afronta el fracaso con análisis pero sin autodesprecio. Su equilibrio emocional no depende de los caprichos de la fortuna. Está anclado en la única cosa que siempre puede controlar: la calidad de sus propias elecciones. Exploremos más a fondo el paso 3, la perspectiva cósmica. Una forma de cultivarla es estudiar historia o ciencia. Cuando lees sobre el ascenso y la caída de imperios, sobre las vastas extensiones de tiempo geológico, sobre el tamaño alucinante del cosmos, tus propios problemas se encogen por comparación. Te das cuenta de que tus luchas no son únicas. Los seres humanos han enfrentado desafíos similares: pérdida, traición, fracaso, enfermedad, durante milenios. Esta comprensión crea un sentido de conexión y humildad. Tu crítico interno quiere que creas que tu problema es el más grande y el más importante del mundo. El estudio de la historia y la ciencia te demuestra, con datos irrefutables, que eso es una mentira. Otra práctica para desarrollar la perspectiva cósmica es lo que podríamos llamar la inversión de la perspectiva. Cuando te sientas abrumado por un problema, intenta aconsejar a un amigo que estuviera en tu misma situación. ¿Qué le dirías? Lo más probable es que le ofrecieras una perspectiva más equilibrada y objetiva.
Le dirías que no es el fin del mundo, que tiene opciones, que es más fuerte de lo que cree. ¿Por qué es tan fácil dar este consejo a otros y tan difícil aplicárnoslo a nosotros mismos? Porque la distancia emocional crea claridad. Esta técnica te permite crear artificialmente esa distancia. Te conviertes en tu propio consejero sabio, observando tu situación desde fuera y aplicando la razón en lugar del pánico. El concepto de memento mori puede ser difícil de integrar en la vida diaria. Una forma práctica es realizar un balance de arrepentimientos. Imagínate en tu último día. Mira hacia atrás en tu vida. ¿De qué te arrepentirías? La investigación muestra que la gente rara vez se arrepiente de sus fracasos. Se arrepienten de los riesgos que no tomaron, de las palabras que no dijeron, de las pasiones que no persiguieron por miedo. Tu crítico interno es el arquitecto de una vida de arrepentimientos. Te aconseja constantemente que elijas la seguridad sobre la valentía. Usar memento mori como una brújula te permite anular sus consejos basados en el miedo y tomar decisiones alineadas con la persona que quieres haber sido al final de tu vida. La perspectiva cósmica también fomenta la virtud de la gratitud. Cuando contemplas la inmensidad del tiempo y el espacio, y la increíble improbabilidad de tu propia existencia, los pequeños problemas pierden su poder, y las pequeñas alegrías ganan en importancia. El hecho de poder respirar, de caminar, de ver un amanecer, se convierten en milagros. Un crítico interno no puede prosperar en una mente llena de gratitud. La gratitud se enfoca en lo que tienes. El crítico se enfoca en lo que te falta. Son estados mentales mutuamente excluyentes. Una práctica diaria de gratitud, por simple que sea. Hoy estoy agradecido por 3 cosas. Es un poderoso ejercicio para debilitar la voz de la negatividad. La combinación de los 3 pasos crea una sinergia. El juicio objetivo te da claridad. La dicotomía del control te da enfoque. La perspectiva cósmica te da ecuanimidad. Cuando te enfrentas a una situación difícil, no tienes que elegir una sola herramienta. Las usas todas. Describes la situación objetivamente. Identificas qué puedes y qué no puedes controlar. Te enfocas en tus acciones. Y recuerdas la pequeña escala del problema en el gran esquema de las cosas. Este proceso completo no solo resuelve el problema de manera más efectiva, sino que te protege del desgaste emocional que la mayoría de la gente experimenta. No gastas energía en la ira, el miedo o la autocompasión. Toda tu energía se destina a la solución. Es crucial entender que el objetivo no es eliminar al crítico interno. Esa voz, o más bien, ese patrón de pensamiento, probablemente nunca desaparecerá por completo. Es parte del hardware de tu cerebro. El objetivo es cambiar tu relación con él. Piensa en él no como un tirano al que debes obedecer, sino como un consejero nervioso y poco fiable. Es como tener un asesor en tu corte que siempre predice el desastre. Al principio podrías tomarlo en serio, pero después de escucharlo gritar, "El cielo se está cayendo", 100 veces y ver que nunca sucede, aprendes a tratar sus advertencias con escepticismo. Lo escuchas, asientes, y luego te giras hacia tus consejeros más sabios. La lógica, la razón y los principios estoicos. El objetivo no es el silencio, es la irrelevancia. Este protocolo es una forma de autoliderazgo. Un líder no puede permitirse ser secuestrado por cada emoción o pensamiento negativo. Debe mantener la calma bajo presión. Debe tomar decisiones racionales en medio del caos. Debe inspirar confianza, no pánico. Al practicar estos principios, te estás entrenando para ser el líder de tu propia vida. Te conviertes en la influencia tranquilizadora y estabilizadora en tu propio sistema nervioso. Y cuando puedes liderarte a ti mismo de esta manera, te conviertes en un líder natural para los demás. La gente se siente atraída por la calma y la fuerza. La fortaleza interior que cultivas se proyecta hacia el exterior y se convierte en una fuente de estabilidad para tu familia, tu equipo y tu comunidad.
La práctica del estoicismo es un camino solitario en el sentido de que el trabajo es puramente interno. Nadie puede hacerlo por ti. Pero no tienes por qué estar solo en el camino. Busca a otros hombres que estén en esta misma búsqueda de la autosuperación y el dominio mental. Comparte tus luchas y tus victorias. Discute estas ideas. El hierro afila al hierro. En un mundo que a menudo promueve la debilidad emocional y la victimización, rodearse de hombres comprometidos con la fortaleza, la responsabilidad y la virtud es un acelerador para tu propio crecimiento. Eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Elige tu círculo sabiamente. No te desanimes si el progreso es lento. Has pasado años, quizás décadas, operando bajo el antiguo sistema, permitiendo que tu crítico interno dirija el espectáculo. Reconfigurar esas vías neuronales lleva tiempo y repetición constante. Habrá momentos de profunda claridad, seguidos de días de confusión y viejos patrones. Esto es normal, esto es parte del proceso. La clave es la persistencia. Cada vez que aplicas el protocolo, por pequeño que sea el desafío, estás depositando una moneda en el frasco de tu fortaleza mental. Un día, sin darte cuenta, te encontrarás con una crisis que antes te habría destrozado, y te sorprenderás de tu propia calma y eficacia. Ese día, sabrás que el entrenamiento ha valido la pena. Repasemos la esencia. El crítico interno prospera en la ambigüedad, el pánico y la falta de perspectiva. Tu contraataque es un protocolo de 3 frentes. Primero, la claridad del juicio objetivo, que desarma la hipérbole y te muestra la realidad sin adornos. Segundo, el enfoque de la dicotomía del control, que canaliza toda tu energía hacia donde puede tener un impacto real, eliminando la ansiedad por lo incontrolable. Tercero, la calma de la perspectiva cósmica, que reduce tus problemas a su tamaño manejable y te conecta con lo que verdaderamente importa. Claridad, enfoque y calma. Estas son las características del hombre que es dueño de su mente. La belleza de este protocolo es que no requiere nada externo. No necesitas dinero, equipo o permiso de nadie. Las únicas herramientas que necesitas son tu mente y tu voluntad. Puedes practicarlo en cualquier lugar y en cualquier momento. En una reunión de negocios, en una discusión familiar, mientras estás atrapado en el tráfico. Es un sistema portátil y universal para navegar la complejidad de la vida. Marco Aurelio lo usó para gobernar un imperio. Tú puedes usarlo para gobernar el tuyo, el imperio de tu propia mente. El camino del estoico no es el camino fácil. Es mucho más fácil quejarse, culpar a otros y revolcarse en la autocompasión. Este es el camino de la mayoría. El camino estoico es el camino de la responsabilidad radical. La responsabilidad de tus percepciones, tus juicios y tus acciones. Es un estándar más alto. Es un camino para aquellos que eligen la fuerza sobre la comodidad, el crecimiento sobre el estancamiento. Es para el 1% de los hombres que entienden que la verdadera libertad no es la ausencia de restricciones externas, sino la presencia del dominio interno. El crítico interno a menudo se disfraza de realismo o prudencia. Te dirá que te está protegiendo del dolor del fracaso, pero lo que realmente hace es protegerte del crecimiento. El crecimiento solo ocurre en el límite de tu zona de confort, y el trabajo del crítico es mantenerte firmemente dentro de ella. Al silenciar a esta voz, no te vuelves imprudente, te vuelves valiente. Aprendes a evaluar los riesgos de manera racional, usando el juicio objetivo y el premeditatio malorum, en lugar de reaccionar a miedos irracionales. Te permites perseguir grandes metas, sabiendo que incluso si fracasas, el crecimiento obtenido en el intento es una victoria en sí misma. Considera a tu mente como un jardín. Durante años, has permitido que la mala hierba del pensamiento negativo y la autocrítica crezca sin control. El protocolo de 3 pasos es tu conjunto de herramientas de jardinería. El juicio objetivo es la azada que arranca la mala hierba de raíz,
separando el pensamiento inútil del suelo fértil de la realidad. La dicotomía del control es el sistema de riego. Te aseguras de dirigir el agua, tu energía, solo a las plantas que quieres que crezcan, tus acciones y elecciones. Y la perspectiva cósmica es el sol, que pone todo en su justa medida y da vida a todo el jardín. Cuidar de este jardín es tu trabajo más importante, porque de él florecerá todo lo demás en tu vida. Una trampa final es el perfeccionismo. El crítico interno puede secuestrar incluso tu práctica del estoicismo. No estás siendo lo suficientemente estoico. Fallaste en aplicar el juicio objetivo en esa situación. Un verdadero estoico no se habría enfadado. Recuerda, el estoicismo es una práctica, no un estado de perfección. Los propios maestros estoicos admitían sus fallos constantemente. Séneca luchaba con su ira. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo los principios cada mañana, porque sabía que los olvidaría durante el día. La meta no es ser un sabio perfecto. La meta es ser un poco mejor, un poco más sabio, un poco más fuerte hoy de lo que eras ayer. Sé amable contigo mismo en el proceso, pero implacable en tu compromiso con la práctica. La aplicación de este protocolo te cambiará. Te volverás más tranquilo ante la adversidad, más decidido en tus acciones, menos necesitado de la aprobación de los demás, más resistente a los golpes de la vida. Algunas personas en tu entorno pueden no entender este cambio. Pueden interpretar tu calma como indiferencia o tu enfoque como frialdad. No te preocupes por esto. Su opinión está en el círculo grande. Continúa enfocándote en tu círculo pequeño, en vivir de acuerdo con tus principios, en ser un hombre de carácter y virtud. La gente adecuada, aquellos que valoran la verdadera fuerza, se sentirán atraídos por tu nueva presencia. Los demás se filtrarán solos. El crítico interno es una adicción al pensamiento negativo. Y como cualquier adicción, superarla requiere un esfuerzo consciente y sostenido. Cada vez que eliges aplicar el protocolo en lugar de caer en la espiral de la autocrítica, estás debilitando la adicción y fortaleciendo tu autocontrol. Cada pequeña victoria cuenta. Cada vez que reduces una catástrofe a un hecho, cada vez que te reenfocas en lo controlable, cada vez que pones un problema en perspectiva, estás reescribiendo el código de tu mente. Estás reclamando tu soberanía. Recuerda por qué estás haciendo esto. No es un simple ejercicio intelectual. Es una búsqueda de libertad, libertad del sufrimiento innecesario, libertad de la tiranía de la opinión ajena, libertad para perseguir tu máximo potencial sin el freno de la duda y el miedo. Es una búsqueda de poder, no poder sobre los demás, sino poder sobre ti mismo. Y el poder sobre uno mismo es el único poder que verdaderamente importa. El único que nadie te puede quitar. El legado de Marco Aurelio no son sus conquistas militares, sino el pequeño diario que escribió para sí mismo, las Meditaciones. En él, vemos a un hombre en la cima del poder mundano, luchando con las mismas batallas internas que tú y yo. Su crítico interno le hablaba de miedo, de pereza, de duda. Y su respuesta no fue rendirse, sino desarrollar y aplicar un sistema para superarlo. Este protocolo no es teoría antigua. Es una tecnología mental probada en el campo de batalla de la vida, por uno de los hombres más grandes de la historia. Si fue suficiente para un emperador, es suficiente para ti. No esperes a que llegue una crisis para empezar a practicar. Empieza ahora. En la próxima hora surgirá una pequeña molestia. Una tarea que no quieres hacer, un pensamiento de duda. Esa es tu oportunidad. No la dejes pasar. Aplica el protocolo. Analiza el pensamiento. ¿Es un juicio objetivo? ¿Se refiere a algo que puedes controlar? ¿Importará en una semana? Haz esto con las cosas pequeñas, y construirás la fuerza para manejar las cosas grandes. El dominio se construye en los detalles. El crítico interno opera en la oscuridad de la mente inconsciente. El primer y más importante paso es siempre la conciencia.
El simple hecho de darte cuenta, ahí está esa voz otra vez, ya le quita la mitad de su poder. Le pones un nombre, lo observas como un fenómeno externo, no como una parte de tu identidad. El protocolo de 3 pasos es la estructura que usas después de ese momento de conciencia. Es el ¿qué hacer ahora? La conciencia es la luz. El protocolo son las herramientas que usas una vez que la habitación está iluminada. Pensemos en la antifragilidad. Algo frágil se rompe con el estrés, algo resiliente lo soporta. Algo antifrágil se hace más fuerte con el estrés. El protocolo estoico está diseñado para hacerte antifrágil. Cada vez que tu crítico interno te ataca y tú respondes con el protocolo, no solo sobrevives al ataque, sino que te fortaleces. Refuerzas tus vías neuronales de calma y razón. Conviertes lo que antes era una fuente de debilidad en una oportunidad para el crecimiento. Dejas de evitar los desafíos y empiezas a darles la bienvenida, sabiendo que cada uno es una oportunidad para forjar un carácter más fuerte. El juicio objetivo es tu escudo. Desvía los ataques iniciales, las flechas de la exageración y la catástrofe. Te protege de la herida emocional inmediata. La dicotomía del control es tu espada. Te permite cortar el ruido y la confusión, y atacar el núcleo del problema, la parte que realmente puedes cambiar. La perspectiva cósmica es tu armadura. Reduce el impacto de cualquier golpe que logre pasar, recordándote que en el gran esquema de las cosas, no eres tan frágil como crees, y las heridas no son tan profundas. Con este equipo, estás preparado para cualquier batalla que se libre en tu mente. Finalmente, este protocolo no es solo para silenciar a un crítico, es para cultivar un guía interno. A medida que la voz de la crítica se debilita, creas espacio para que surja otra voz. Una voz de razón, de coraje, de sabiduría. La voz del sabio interior del que hablaban los estoicos. No es una voz que te juzga, sino una que te guía. No te castiga por tus errores, sino que te ayuda a aprender de ellos. El objetivo final no es un vacío mental, sino reemplazar la tiranía del crítico con el liderazgo benévolo de tu propia razón. Ese es el verdadero significado de ser el emperador de tu propia mente. Imagina por un momento una vida en la que esta es tu realidad. Una vida donde la crítica externa e interna es recibida con calma, donde tu energía se invierte con la precisión de un estratega, donde los contratiempos se ven como oportunidades y el miedo ya no dicta tus decisiones. Esto no es una fantasía. Es el resultado directo y predecible de aplicar este sistema de forma consistente. Es la promesa del estoicismo, una promesa de fortaleza, paz interior y libertad. El código ha sido revelado. Las herramientas están en tus manos. La decisión de usarlas es tuya. Hemos recorrido el camino. Hemos desmantelado el mecanismo de tu mayor enemigo, esa voz interna que te ha mantenido pequeño. Y te hemos entregado el arma forjada por un emperador para silenciarla. El protocolo de 3 pasos. Juicio objetivo, dicotomía del control y perspectiva cósmica. Este no es un truco mental, es un sistema operativo para la excelencia masculina. Si tienes que llevarte una sola cosa de todo esto, que sea esta. Tú no eres la voz en tu cabeza, tú eres el que la escucha. Y en el momento en que te das cuenta de eso, en el momento en que creas esa separación, recuperas todo el poder. Dejas de ser el prisionero y te conviertes en el guardián. Dejas de ser el esclavo y te conviertes en el emperador. Gracias por invertir tu tiempo en fortalecer tu mente. Si este protocolo ha resonado contigo, demuestra tu compromiso con el dominio mental dándole a me gusta y suscribiéndote para unirte a una comunidad de hombres que eligen la fuerza. Comparte este vídeo con alguien que esté librando esta misma batalla. Y ahora, quiero que reflexiones y respondas en los comentarios. ¿Cuál de los 3 pasos del protocolo, juicio objetivo, dicotomía del control o perspectiva cósmica, crees que tendrá el mayor impacto en tu vida ahora mismo? ¿Y por qué?
Tu viaje hacia el dominio acaba de empezar.